Muy buenos días, la FIL Lima les da la bienvenida. Agradecemos a nuestros patrocinadores, la Fundación BBVA y el grupo RPP, que hacen posible este evento. Los invitamos a visitar nuestra plataforma en www.fillima.com.pe, donde podrá encontrar el programa cultural y una gran diversidad de libros en las más de 100 tiendas disponibles. A continuación, le invitamos al conversatorio Paridad y Alternancia rumbo al Bicentenario. Participan Diana Miloslavich, Marisa Clave, Line Vareiro, Carolina Lizárraga y Lisbeth Guillén. Esta actividad está organizada por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Vive la experiencia FIL ahora desde el mundo digital. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Vamos a dar inicio a este conversatorio sobre paridad y alternancia rumbo al Bicentenario. El 23 de julio del presente año se publicó la Ley 31030, que garantiza la paridad vertical y horizontal para las elecciones, para la conformación de las listas para las elecciones. Este logro es el resultado de un proceso largo y de articulación entre congresistas, aliadas y aliados, y organizaciones de la sociedad civil, organizaciones feministas como las que hacemos parte de la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad Sin Acoso. Estamos ahora con varias de las actoras que han sido parte de este proceso. Es un honor y una alegría poder compartir esta mesa. Voy a presentar a las ponentes que van a hacer uso de la palabra en el desarrollo de esta mesa. Primeramente está la congresista Carolina Lizárraga Houtun. Ella es, como digo, congresista de la República por el Partido Morado y preside la Comisión de Mujer y Familia. Seguidamente tendremos a Marisa Clave Remí. Ella ha sido congresista de la República en el periodo 2016-2019. Ha impulsado proyectos de ley por la igualdad de género, los derechos de las mujeres y, por supuesto, sobre democracia paritaria. Seguidamente tendremos a nuestra querida Line Vareiro. Ella es abogada, politóloga, es paraguaya, especialista en derechos humanos, en democracia, es activista, feminista y experta en temas de discriminación, en democracia e igualdad de género. Finalmente vamos a cerrar la mesa con Diana Miloslavich Tupac. Ella es coordinadora del programa de participación política del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, es vocera de la campaña también, integra la red, el comité de asesoras de la Red Nacional de Mujeres Autoridades RENAMA. Seguidamente entonces empezamos con las ponentes, cada una tendrá unos 8 minutos, por favor. Dejo abierta la mesa, gracias. Carolina, sí. Muy bien. Muy buenos días a todos. Antes de iniciar mi intervención, quiero felicitar al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y demás instituciones organizadoras del evento y agradecer por la oportunidad que me brindan para compartir esta mesa con destacadas mujeres a quienes saludo cordialmente. A poco tiempo de celebrar 200 años de vida republicana y de iniciar una nueva centuria, la agenda de las peruanas tiene un gran pendiente de realización: la democracia paritaria y con ello el acceso de las mujeres a espacios de toma de decisión, tanto en el ámbito público como privado. Las mujeres seguimos insuficientemente representadas en casi todos los niveles de gobierno, en las empresas y en general en todos los espacios de toma de decisiones. Un ejemplo de ello es el último gabinete ministerial, que cuenta con 7 ministras de Estado, es decir, el 39% de representación femenina. Por ello, es necesario, entre otras estrategias, seguir trabajando para desarrollar un marco normativo que promueva una profunda transformación social y, sobre todo, cultural, que se impregne en las células más sensibles de nuestra sociedad y se instaure en la vida de mujeres y varones desde muy temprana edad. El Estado peruano, en cumplimiento de sus deberes y de acuerdo con lo establecido por la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su artículo 7º, tiene la responsabilidad de tomar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país. En ese marco se aprobó en agosto de 2019 la ley número 3996, que modificó la ley orgánica de elecciones respecto al sistema electoral, incorporando la llamada paridad progresiva. Según esta norma, la paridad y la alternancia se aplicarían de manera efectiva recién a partir de las elecciones del año 2031. Antes de estas elecciones generales, la fórmula a aplicarse por nuestro sistema electoral era una cuota progresiva con alternancia en las elecciones generales de 2021 del 40%, pasando por el 45% para las elecciones generales de 2026, hasta llegar al 50% en las elecciones generales de 2031. Como pueden apreciar,
el escenario normativo nos llevaba a esperar un poco más de una década para aplicar con efectividad la paridad y la alternancia. Iniciadas las funciones del Congreso de la República, elegido para el periodo 2016-2021, se presentaron un total de 11 iniciativas legislativas con la finalidad de eliminar la paridad progresiva y promover una paridad plena, efectiva, aplicable a las elecciones generales de 2021. Estas 11 iniciativas provenientes de 7 bancadas políticas evidencian el consenso logrado sobre la importancia de la efectividad de la alternancia y paridad. Cada propuesta aprobó algo nuevo para una mejor aplicación de estas medidas. Estas iniciativas planteaban paridad y alternancia para las listas de las candidaturas a la presidencia y vicepresidencias, en las elecciones regionales y municipales para la lista de candidaturas en los consejos regionales y consejos municipales, la denominada paridad horizontal, en el ámbito público y en cargos de dirección en los sectores público y privado, en la lista de candidatas y candidatos al Congreso de la República y Parlamento Andino, y por último, la eliminación del voto preferencial. Con los dictámenes de la Comisión de la Mujer y Familia y de la Comisión de Constitución y Reglamento, el 25 de junio de este año, el Pleno del Congreso aprobó un texto sustitutorio consensuado que no eliminaba el voto preferencial. Es importante señalar que la diferencia sustancial del dictamen aprobado por la Comisión de Mujer y Familia es que este dictamen sí contemplaba la eliminación del voto preferencial. Es así como la ley número 30030, promulgada el 22 de julio, establece las siguientes reglas de juego para las próximas elecciones. Alternancia y paridad en las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República. En las candidaturas al Congreso de la República y al Parlamento Andino se consideran los resultados de la democracia interna y se ubican intercaladamente. En la postulación en elecciones internas o primarias, el conjunto de candidatos está integrado por 50% de mujeres o de hombres ubicados intercaladamente. La lista resultante de las elecciones internas o primarias se ordena según el resultado de la votación y respetando el 50% de mujeres o de hombres. Los candidatos que obtengan la mayor votación ocupan los primeros lugares, pero una vez cubierta la cantidad máxima de candidatos de un mismo sexo, se continúa con el candidato del sexo opuesto que se requiera para cumplir con la cuota mínima. La lista final se ordena Carolina, intercaladamente de la siguiente forma: una mujer, un hombre o un hombre, una mujer. Los candidatos por cualquier motivo no pueden integrar la lista final. Los que no puedan integrar deben ser reemplazados por otro candidato del mismo sexo. En el ámbito regional, las candidaturas a los cargos de gobernador y vicegobernador deben respetar también el criterio de paridad-alternancia. En el ámbito local, se establece la lista de candidatos a regidores, estará conformada por el 50% de mujeres y hombres. Los avances son importantes. Sin embargo, al no eliminarse el voto preferencial para las elecciones 2021, no habrá plena efectividad en la aplicación de la alternancia y paridad. Debido a ello, y en búsqueda de reales y efectivas condiciones de igualdad para mujeres, se presentaron 3 iniciativas legislativas para subsanar este error. Es posible que, pese a que se apruebe la eliminación solicitada, esta no pueda ser aplicada en las próximas elecciones que ya están siendo convocadas. Somos conscientes que existe hoy en día una profunda responsabilidad compartida con nuestros pares varones en transformar la política y sus reglas, de modo que la democracia, inclusión e igualdad sean los pilares fundamentales de toda acción política. Estamos trabajando con esta finalidad, no solo por ser una exigencia histórica, ineludible, y también, sobre todo, por ser un deber ciudadano intransigible para con la patria. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Por favor, Marisa. Buenas tardes, amigas, amigos. Una alegría estar una vez más en la Feria del Libro, esta vez de manera virtual. Quiero sumarme a la felicitación al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán por esta iniciativa y además a felicitar a quienes creo que han sido las actoras principales en todo este proceso, que son las organizaciones que empujaron la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad sin Acoso. Sin ellas, esto no sería posible. Las congresistas solas, ya sea en mi época o en la época en la que está ahora Carolina, no habríamos podido lograr lo que se ha logrado. Y creo que es fundamental que reconozcamos en nuestro país que los procesos que se transforman en leyes en realidad provienen de las organizaciones populares, de las organizaciones de la gente y en este caso de las organizaciones feministas que empujan esta campaña. Junto con Flora está Manuela Ramos y también Calandria, que iniciaron este proceso y creo que es fundamental darles el reconocimiento a ellas. Yo hoy día quiero contarles 2 cosas, una personal. Voy a hablarles de mi abuela. Ella se llamó Elba Testino Guarderas, una mujer que murió a los 93 años, valiente, fuerte, combativa,
fue emancipada cuando tenía 19, ella nació en 1923, a los 19 años evidentemente no era mayor de edad, la emancipó su madre, porque quería que ella le ayudara a hacer cosas, entre ellas manejar. Bueno, mi abuela tuvo 1000 enfermedades y cuando tenía 80 años tuvo una metástasis y había 1000 complicaciones para llevarla a votar. Y uno de mis tíos le dice, mamá, ya no es obligatorio que votes, tranquila, no tenemos que pagar la multa, ¿no? Estaba histérica, se molestó, me pareció que eso era una falta de respeto mayúscula. Y me miró y me dijo, o tú me llevas o me voy caminando. Yo me quedé helada. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo más de 80 años, Marisa, pero no tengo ni 15 años votando. Y esa era la enorme diferencia que tenemos que entender. Porque sí, podemos llenarnos la boca del bicentenario y estamos a puertas del bicentenario. Nuestras amigas acá nos están pidiendo, Diana cuando me llamaba me decía, Marisa, esto es discutir democracia paritaria en el marco del bicentenario de nuestra patria. Bueno, este es el bicentenario de los hombres, es su república la que cumple 200 años, no la nuestra. Nosotras no teníamos derecho a votar. De hecho, se dice que en 1955 adquirimos ese derecho, pero es mentira, porque las mujeres realmente pudimos votar cuando se volvió universal para analfabetos y analfabetas, porque las mujeres, en su gran mayoría, no tenían el derecho a una educación de calidad y universal. Entonces, recién en la democracia recuperada en nuestro país, en la elección de 1980 para adelante, muchas mujeres, incluida mi abuela, votaron por primera vez. Y entonces, cuando nos dicen que entramos al bicentenario, tenemos que saber que en este mundo de lo público, en esta constitución de la res pública, de la república en nuestro país, hay 135 años o más de hombres, donde nosotras no estábamos. No hay ejemplos de mujeres. Hay muchos, evidentemente, pero no de la oficialidad, no públicos. No tenemos mujeres que eran oficialmente parte de la institucionalidad pública. Hay muchas en la historia del Perú, pero tenemos que recordar que la historia oficial se escribió por hombres a través de una institucionalidad construida por ellos, en un Estado construido por ellos. Y por eso cuando decimos, y eso fue lo que hicimos con la campaña, yo quiero contarles, nosotras presentamos un proyecto de ley para la democracia paritaria, cuando empezó toda esta discusión, ponernos en contexto, a mí me tocó estar en el, bueno, dicen que el peor congreso del mundo, uno nunca sabe, también las cosas pueden empeorar, pero la verdad es que el mío era realmente malo. Y en este tiempo, ¿no es cierto?, en el que me tocó estar a mí, teníamos una gran mayoría fujimorista en el Parlamento, teníamos una situación muy adversa a los derechos de la mujer, y a pesar de eso, las mujeres valientes que forman parte de esta campaña de Somos la mitad, queremos paridad sin acoso, decidieron que había que entrar y con todo a levantar los derechos que tenían que ver con una democracia paritaria, con una democracia sustantiva. ¿Y qué cosa querían decir con esto? En primer lugar, que la democracia no es democracia si la mitad no está incluida. Así de simple. Entonces, cuando decimos democracia paritaria, estamos diciendo democracia real. Eso es lo que estamos diciendo. Que lo que tenemos hoy no es una democracia real. Lo que tenemos hoy es un conjunto de normas, un Estado de Derecho, sí, es unas normas, son unas leyes, son unas instituciones que rigen nuestras vidas, pero no es una democracia sustantiva, no es una democracia real. Nosotras no estamos formalmente en las definiciones de fondo de lo que tiene que ver con nuestras vidas. Por un lado está la representación política, hemos avanzado. Cuando presentamos el proyecto de ley, recogimos evidentemente la necesidad de paridad y alternancia. Como ha relatado Carolina, se aprobó la democracia, la paridad progresiva, pero yo quiero contarles un pequeño secreto, y es que nos ofrecieron el 50% el primer día, pero querían quitarnos la alternancia. Y de hecho, en este Congreso también pretendieron algunos parlamentarios presentar proyectos de ley para eliminar la alternancia, porque el tema que les preocupaba no era que fuéramos la mitad de la lista. Lo que les preocupara era que estuviéramos en igual capacidad de ser elegidas, porque para ellos no había problema si estábamos al final. Fantástico, son la mitad, pero la última mitad. La primera mitad no está en ellos. Marisa. Y entonces, el primer truco fue, les quitamos la alternancia. Marisa, perfecto, tenemos paridad. Recuerdo que tuvimos una conversación, Lisbeth fue una de las más molestas cuando tuvimos estas conversaciones por atrás, y lo que nos dijeron como encargo a las congresistas que nos sumamos a esta campaña fue,
lo único que ustedes no pueden ceder de ninguna manera es la alternancia. Y la alternancia desde el número 1. Porque necesitamos en la primera parte estar absolutamente representadas para que en el partidor realmente estemos en igualdad de condiciones para salir a esta carrera. Eso va avanzando. Es verdad que con el voto preferencial hay una debilidad, ahí hay una tarea pendiente, ojalá se logre, pero hay un conjunto de otros espacios de la vida pública que no están aún normados y que necesitamos que estén. Por eso el proyecto de ley que presentamos de democracia paritaria hablaba de, no es solo la representación, son también los y las funcionarios públicos. Hemos tenido gabinetes paritarios, sí, pero no todos, y no es obligatorio. Y el último no es paritario. Es a voluntad del presidente o de la presidenta, no necesariamente una norma que nos diga tiene que ser paritario. Y si nos vamos al mundo de la justicia, el tema es aún peor. En nuestro país, uno de los problemas más graves que enfrentamos las mujeres en nuestra democracia es que la justicia, quien determina si algo está bien o está mal, está en manos de los hombres, sobre todo mientras vamos subiendo de escala. Si nosotros miramos la diferencia entre jueces y juezas que son provisionales versus jueces y juezas que ya están nombrados formalmente, la diferencia cambia. Hay más hombres que mujeres, evidentemente, entre los que ya están formalmente nombrados versus los que son provisionales. Pero si los vemos, jueces y juezas de paz, acá incluso podemos encontrar más mujeres en la base, como siempre. En la base, nosotras siempre estamos y en mayor cantidad. Pero cuando comencemos a subir y vamos a los jueces nombrados, a los titulares supremos o a los superiores, encontramos otra vez esa diferencia. 70% hombres, eventualmente 30% mujeres. Y ahí también tenemos que incidir. Cuando peleamos por democracia paritaria, cuando decimos que esta sociedad rumbo al bicentenario nos tiene que incluir, estamos hablando de la representación política, por supuesto, y en eso hay que felicitar a este Congreso que corrigió el error del anterior, pero hay que ir mucho más allá y hay que entrar a la discusión sobre la justicia y sobre el poder de fondo, porque esto es lo que estamos peleando, poder, que necesitamos que sea en igualdad. Gracias. Gracias, Marisa. Por favor. Tu micro, Line. Line, abre tu micro. No, es que no te escuché, disculpa. Bueno, yo les quiero agradecer por integrarme a este panel, porque mi aporte que ustedes dicen, claro, para la campaña y las cosas, lo que ustedes hicieron fue maravilloso. Impidieron que salgamos las mujeres latinoamericanas solo como víctimas de la pandemia, y lo somos, ¿sí? No es que no seamos, no nos maten en nuestras casas, pero es muy diferente con la aprobación de paridad y alternancia en el Perú. Yo creo que es un aporte a América Latina. Y en nuestra región ya son 9 países los que tienen paridad. Entonces, quiero transmitirle algunos aprendizajes de los procesos porque estuve como cerca de muchos. Miren, hoy me pasó una cosa graciosa porque había puesto América Latina es la región del mundo con más representación política de mujeres. Y resulta que me pareció que hoy ya no éramos, que subieron algunos países, no es que bajó nuestra representación, pero algunos países pasaron a estar y ahora tenemos solamente 3 entre los 10 primeros y teníamos como 6. Entonces, es muy interesante porque está en nuestra región, pero está en el mundo también. Y bueno, siempre busco los datos de la Unión Interparlamentaria, que son las que realmente tienen un observatorio de primera. Bueno, y yo creo que lo que logramos en estos 9 países y en el conjunto de la región es un aprendizaje de articulación. Esto que ya decíamos cuando estábamos, si no logramos eso no hubiéramos tenido, pero ni el voto ni nada, si no podemos articular. Entonces, es clarísimo que sin alianzas amplias, aunque la propuesta la trabaje poca gente, pero que haya gente que apoya, si no, no funcionamos. Y desde la Revolución Francesa estamos peleando ser incluidas en la igualdad, ¿sí? En la igualdad, en esa idea de que valen lo mismo los diferentes, ¿sí? Esta cosa fantástica. Pero tenemos como 3000 años en Occidente de hacernos callar, ¿no? De no tener voz propia. Y eso es lo que hoy
estamos teniendo. Tenemos programas, cosas, claro que pertenecemos a partidos políticos, a distintos movimientos y nos diferenciamos en muchas cosas, pero hablamos con voz propia. Y esa es una señal muy importante para ampliación de la ciudadanía de las mujeres de la forma más amplia. ¿Y saben cuál fue la clave? La clave fue cuando encontramos el mecanismo, ¿sí? Porque ya nos declaraban iguales, pero no teníamos el mecanismo que permitía la igualdad. Y cierto, las europeas encontraron paridad y alternancia, pero en Bolivia fue que dijeron, pero no, así no vamos a tener. Entonces incluyeron esto de lo que le llaman la paridad horizontal, ¿no? Bueno, encabezamientos de listas, unipersonales, y no logramos eso, bueno, seguiremos peleando. Entonces fue por eso lo sorprendente del primer resultado paritario, el que dio Bolivia. Es decir, es una cadena, en cierta forma yo digo, claro, como somos internacionalistas, puede empezar en un continente, continuar en otro y ir modificándose, porque esos mecanismos que aterrizan los grandes principios son vitales para que funcione la democracia. Y también tenemos otra diferencia con las europeas, como ellos tienen sistemas parlamentarios, con tener igualdad para el Parlamento ya es democracia paritaria, para nosotras no. Para nosotras, y bueno, mi profesor decía que aunque no tengamos ni siquiera democracia formal, siempre queremos lo máximo. Pero tengo que decir que para nosotras democracia paritaria es incluir la igualdad en todo, y no solo para las mujeres. Somos el continente más desigual del mundo. Entonces, claro, es poner en el centro en esta región la igualdad. Y eso no se ha logrado a pesar de que están en prácticamente todas las declaraciones de independencia y demás, ¿no? Y bueno, una cosa importante, 9 países tenemos ya con paridad. Al lograr esta paridad, Perú, son 9. 2 tienen muy mala regulación y ese es un problema grave. Estamos en una escala que nos lleva a estar en número 3, que es Bolivia, pero estamos en el centenar, estamos en el número 100 con algunos de los 2 países que tienen mala regulación. Entonces, no es que solamente tenemos que atender la declaración, la ley, sino cómo se regula, cómo entra exactamente en cada... Y eso sabemos hacer, eso aprendimos a monitorear y a ver y a modificar, etcétera, porque Honduras y Panamá están todavía con estas pésimas regulaciones, ¿no? Bueno, una cosa importante, este mecanismo tiene que tejerse. No es importante inclusive a veces el nombre, ¿sí? Nosotros logramos una ley acá en el Paraguay con lindo nombre, pero vaciado de contenido. Habían sacado absolutamente todos los mecanismos. Hubo que pedirle al presidente que vete la ley, que objete la ley, porque tenía el nombre, podían decir artículo primero, el objeto de la ley estaba, pero no, en realidad no era. Entonces, nosotros, y los mecanismos que se usaron en Costa Rica bajaron en la primera aplicación. Entonces se fueron al Tribunal Constitucional y el Constitucional dijo, si el propósito es la paridad, si ese es el propósito, la igualdad en la representación política, entonces si el mecanismo no sirve, hay que cambiarlo, ¿sí? Y allí introdujeron ese mecanismo que faltaba, que era lo del encabezamiento de listas. Entonces tenemos una serie de dificultades, seguramente nosotras les vamos a copiar, porque acá acaban de poner el desbloqueo de listas, justamente, la preferencia, que ustedes se están sacando de encima y ya es la última aplicación, la próxima elección. Entonces, bueno, pero tenemos que ver cómo solucionan este tema, cómo solucionan prácticamente, porque esos mecanismos son centrales para nosotros. Y bueno, y una cosa que les quiero decir es que cierto que todas queremos paridad en todo, porque eso es lo que hicieron las mexicanas, hicieron ya el Estado paritario, bueno, que no es todavía, pero están construyendo esto ya a niveles subnacionales y con una estructura federal encima. Pero la experiencia nos muestra que funciona como primer paso hacerlo en lo electoral, ¿sí? Esto es lo que se aprobó y de ahí cuando tenemos un pie
Y cuando tenemos sobre el 40%, y si es mejor si es cerca del 50 o sobre el 50, entonces logramos las reformas y los cambios y podemos construir esa democracia que ponga en el centro a la igualdad de todas las personas. Eso. Muchas gracias. Gracias, Line. Seguidamente, Diana, por favor. Bueno, ya, nuevamente les agradezco que compartan con nosotras esta mesa, y yo quiero un poco recuperar la memoria, ¿no es cierto?, también desde el movimiento. Bueno, como Flora, pero también como campaña y como parte de una expresión de los feminismos, ¿no? Esto yo lo apuntalo, ¿no? Porque hay todo un debate, digamos, tenemos unas 4 generaciones de feministas en el Perú, y todas en activismo, y todas, digamos, digamos, colocando sus propuestas y sus demandas. Y entonces, para decirles de que bueno, que creo que la experiencia de Perú, digamos, cumplió varias de las cosas que ya se han ido señalando, digamos, por ustedes, ¿no? Y uno de los puntos centrales, me parece que en las alianzas también tuvieron que ver con las mediciones, con ir percibiendo la audiencia y digamos, la simpatía ciudadana que había a favor de la paridad, y por eso para nosotros la encuesta de Vox Populi del 2017, de agosto, que da 79.45% de mujeres a favor de la paridad, marca para nosotros un cambio. Los hombres eran 64.7%, el 70% eran jóvenes entre 18 y 37 años, y el 73% eran de 38 a 70 años. Ya el tema de la cuota para el 2017 había bajado. La gente que estaba a favor del 30% era 25 y 30%. Y esto que marca Vox Populi, o sea, lo vemos luego en Ipsos, en 2019, 77% a favor de la paridad. Ese mismo año, el IEP también 77% a favor de la paridad. Es decir, nosotras también íbamos viendo de que la sociedad peruana había cambiado, que había como una conciencia de que había una discriminación a la mujer, y eso nos pareció sumamente importante. Creo que fue una ciudadanía alimentada por nuevas generaciones de jóvenes feministas que no solamente estaban en las luchas contra las diversas formas de violencia, sino también en las calles. Cuando comenzamos a llevar las banderolas de Somos la Mitad, Queremos Paridad, sin acoso a las marchas, colocando la agenda de paridad y alternancia junto con acoso político, pasó a ser, digamos, junto con el Ni Una Menos y la violencia, un tema también central, digamos, de las nuevas generaciones de feministas. También creo que en este contexto hay que decir de que hubo un apoyo del Poder Ejecutivo, ¿no? Nosotros hemos tenido, yo lo digo con toda sinceridad, hemos tenido un gobierno a favor de la paridad, y eso lo quiero reconocer. Recuerdo una de las primeras reuniones con Lisbeth Guillén, Tatiana Curio, Tito Bracamonte, todo un grupo de sociedad civil, la ANC, con el viceministro Molina en la PCM, donde fuimos en una discusión a decirles de que uno de los temas centrales de la reforma tenía que ser paridad y alternancia. Molina se quedó así estupefacto. Luego vinimos las reuniones que tuvimos también con Del Solar, que fue el premier, y también las reuniones que tuvimos con el propio presidente Vizcarra, para señalarles de que la agenda era violencia, sí, pero también era paridad y alternancia, y que ese era, digamos, el apoyo que pedíamos al gobierno. Entonces también yo creo que el gobierno actual, ¿no es cierto?, jugó un papel importante al impulsar una reforma del Estado y al impulsar, digamos, que fue el primer presidente que habló de paridad, ¿no es cierto?, y de derechos políticos para las mujeres, ¿no? Otro apoyo para nosotros fundamental en el marco, esto fue el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros contamos con el apoyo no solamente de Tábara, que salió, también de Milagro Suito, desde este espacio, que fueron decididos, introdujeron, digamos, somos parte de una alianza con el Jurado Nacional de Elecciones, la campaña, la RENAMA, o sea, el jurado tiene un papel importante,
y también la OMPE al final del mandato de Manuel Cucho. También él, digamos, se suma a la campaña de paridad, de acoso político, y luego tiene que ver la creación de la Mesa de Seguimiento de la Participación Política de las Mujeres en 2015, ¿no? Que la crea la ex ministra Marcela White. Es cierto, es un pedido de sociedad civil, de las feministas, que presionamos meses para que la crea y finalmente la creó. Y es una mesa que ya se ha mantenido con el nuevo gobierno y las nuevas ministras y que esperamos se siga manteniendo porque es el único espacio con el Estado donde está la sociedad civil, no solamente Flora, Manuela, Calandria, IDEA, el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC, la Defensoría del Pueblo, es la única mesa que las feministas tenemos con el Estado peruano de manera institucional, con el Ministerio de la Mujer. Otro punto, me parece central, también ha sido que si ustedes revisan las agendas políticas sindicales, entre el año 2018 y 2020 todas tienen paridad de alternancia. Es el apoyo impresionante, la CGTP, la Asamblea Nacional de los Pueblos, el SUTEP, es decir, en temas, todos los partidos políticos, de izquierda, de centro, todos tuvieron paridad y alternancia en la campaña que hubo para este nuevo Congreso, pero hace 3 años no hay, digamos, organización política, no solamente feminista de mujeres, sino sindical y política, que hayan tomado la alternancia como un punto central. Y otro de los puntos centrales que me parece es que crecimos junto a otros países de América Latina, ¿no es cierto? Esto lo hemos visto en la oposición de Nielsen, del INE, pero también tuvimos, por ejemplo, el 2017, la visita de Nielsen Pérez de Costa Rica. Hicimos un evento muy grande en el Sheraton y pudimos conocer la experiencia de Costa Rica. Vino también la representación de ONU Mujeres, nos acompañó Ana Huesmes, y luego tuvimos también con el Ministerio de la Mujer mucho apoyo de las mexicanas, con Marcela Eternot, ¿no es cierto?, que es como el equivalente del Ministerio de la Mujer. Estuvo aquí también el primer año del gobierno de Kuczynski, en una mesa, y el apoyo no iba solamente a acoso político de las mexicanas, sino también al tema de alternancia y paridad. Pero sin duda creo que un punto de inflexión sigue siendo la reunión de la CEPAL y el Consenso de Quito del 2007. No sé si en eso me ayuda el INE. Ahí creo que se marca un gran cambio. Quiero recordar que en la delegación peruana fue muy débil, era el gobierno del APRA. Estuvimos con Elizabeth de Manuela Ramos y Romy de Demos, apoyando al Ministerio de la Mujer en una representación muy, muy debilitada, y estuvimos ahí con nuestra actual ministra Rosario Sacieta, que también marcó un cambio sobre lo que fue el trabajo no remunerado de las mujeres. Ella, regresando del Consenso de Quito, es que presenta la iniciativa de ley que hoy tenemos, pero si uno lee el Consenso de Quito, en el Consenso de Quito está trazado el camino de la paridad, está trazado el camino del acoso político. Por eso es que, digamos, lo quiero reivindicar como que el 2007 es un gran cambio, ¿no es cierto?, en general, digamos, para América Latina, y lo otro es, yo quiero señalar lo de la CEDAW, ¿no es cierto?, las recomendaciones que CEDAW, ¿no es cierto?, con Gline como miembro de la CEDAW, que le hace al Estado peruano. 2 minutos, Diana. Gracias. Y eso también creo que hay que tomarlas en cuenta. Bueno, y todo el trabajo que hemos hecho, ¿no es cierto?, con las exministras manifestándose a favor de la paridad y alternancia, ¿no? Sin duda, en todo esto, la otra pieza fundamental ha sido el Congreso, ¿no? Porque realmente, sin los votos del Congreso, finalmente son ellas las que toman las decisiones. Por eso creo que el papel fundamental, ¿no es cierto?, de quienes nos acompañan en esta mesa, que son Carolina Lizarra en este momento, en este proceso, y Marisa Grave en el Congreso, digamos, en el anterior Congreso. Yo creo que sin el aporte y el trabajo de ellas no hubiera sido posible, digamos, en el momento en que estamos, a pesar de lo que el INE nos dice que tenemos que estar atentas a los mecanismos, ¿no? Nosotras estábamos muy enfocadas en un reconocimiento del acoso político que ya el Estado peruano lo había dado, pero queríamos una ley, ¿no es cierto?, que esperamos conseguir en el pleno de este sábado. Decir que durante la pandemia tenemos más de 22 casos de acoso político, ¿no es cierto?, y nos parece de que también en honor y en homenaje
de estas mujeres, ¿no es cierto?, que han vivido situaciones de acoso político, y como decía Línea al comienzo, ¿no?, si hay algo Perú ha impactado en la región, es de que a pesar de la pandemia no somos víctimas las peruanas, sino que hemos sido capaces, con una articulación tan grande, tener logros y avances en materia de derechos políticos para las mujeres, que yo digo que nuestros derechos políticos son universales. Y como dicen, no estamos en un momento crítico, no decimos que no haya víctimas, pero creemos que es una lección, ¿no es cierto?, de política que desde Perú, y un mensaje que a pesar de que estamos en serias dificultades, hemos podido conseguir logros en nuestros derechos, y eso me parece que es bien importante lo que ella señala. Creo que termino con algo que nos dice Rita Segato, que es otra de nuestras feministas importantes, ¿no? Rita Segato lo que dice que lo importante es colocar las palabras, ¿no es cierto? Es como ella cuando coloca qué es el mandato en masculinidad. Pero yo creo que una de las cosas que nosotras hemos colocado desde Perú y en América Latina es la palabra paridad. Digamos, cuando la gente entiende que la paridad, por eso es la conexión, cuando nosotros les enseñamos a las mujeres cómo era la pirámide del poder, que lo único que se trataba era de compartirlo, digamos, esas 3.000 mujeres que elegimos en cada periodo, queremos la mitad de ese triángulo, pudimos conectar mucho más con las mujeres, porque no eran grandes debates jurídicos ni de abogadas, era que la ciudadanía sepa que queremos la mitad del poder, ¿no es cierto? Y entonces, a mí me parece que la palabra paridad, ¿no es cierto?, ha llegado a América Latina para quedarse, y eso es muy importante. Y entonces paridad, igual como decía Marisa, lo queremos en todo, ¿no es cierto?, en los espacios sociales, políticos, sindicales. Ya no queremos estos clubes de Tobis donde hay 3 hombres o puros hombres, y yo quiero, y termino, ¿no es cierto?, diciendo Michelle Perrot, que es una historiadora muy importante, también una gran referencia, ¿no es cierto?, decía, para ella la democracia sigue siendo importante, yo creo que para todas nosotras. Ella dice la posibilidad de una inclusión, una promesa de universalidad, y se concretó con el sufragismo. Por eso es importante estudiarla desde la historia. Hoy estamos en el momento de la paridad, y sí queremos hoy dejar documentos y huellas de mujeres que han participado en la historia, en nuestros derechos políticos, y era también la intención en esta feria del libro, ¿no? Yo creo que no sabemos cómo van a escribir la historia que estamos haciendo en este momento. Rita Segato dice que va a haber una disputa por la memoria, y entonces por eso nosotros queremos que quede registrado en esta feria, en este panel, también lo que actoras importantes como Carolina Lizarra y Marisa y Line Vareiro, ¿no es cierto?, han aportado, ¿no es cierto?, en esta historia que estamos escribiendo para los derechos políticos de las mujeres. Gracias. Gracias, Diana. Agradecer a todas, a Diana, a Carolina, a Line, a Marisa por su participación y por el compromiso, ¿no? Y esta apuesta por los derechos, por la democracia real y por la igualdad sustantiva. Hasta otra oportunidad, y gracias a la Feria del Libro también. Buenas tardes.